Sin más rodeos, vamos a ver lo que fue el partido entre el Manchester City y el Bournemouth, o lo que es lo mismo, entre Guardiola y el equipo de Andoni Iraola. Arrancamos un poco viendo el 11 de ambos equipos, porque, bueno, el de Andoni podíamos intuirlo, esa entrada de Diakité, que en principio es el central titular por delante del serbio, es algo esperado. Los dos centrocampistas son los mismos, tanto Tyler Adams como Scott, y arriba todavía como Evanilson salía de lesión, pues está el delantero Krupi, ¿no? Pero por parte de Guardiola sí que ya intuimos algunos cambios. El más importante, y veremos y profundizaremos en el vídeo, es el de incorporar a Cherki como extremo derecho. Ya veremos que no fue un extremo derecho al uso. Guardiola estaba viniendo de utilizar mucho la amplitud de sus jugadores, dos extremos bien abiertos. Fue el día del Villarreal, donde pudimos ver cómo atacó ese 4-4-2 contra Marcelino. Perdón. Pero esta vez no, además de Doku, que en principio sería un extremo fijo, ese extremo izquierdo, incorpora a Cherki, ¿no? Y esa incorporación fue para tener más jugadores por dentro, más jugadores que el Bournemouth por dentro, porque lo que consiguió Guardiola fue, primero, superar la línea de presión del Bournemouth, o por lo menos que no tuviese tanta influencia. Y segundo, una vez ya obliga al Bournemouth a defender mucho más atrás, decimos a la altura del mediocampo, que tampoco es que el Bournemouth se encerrase atrás, ¿no? Pero sí que en esa altura intermedia Guardiola obtuvo muchas ventajas por su disposicionamiento. El primero de los cambios es tener a Doku con más libertad. El propio Guardiola así lo explicaba. I don't know. I said today I give the freedom to go outside, inside. So I said, Jeremy, you can go inside, you feel it, go outside when you feel it. When you go outside, Nico Phil can play. That was a little bit today, but at the end it's not about the tactics. It's have the ball to keep the ball and try to play. That is really good. Además de eso, comentaba que era un genio, ¿no? De la táctica, un poco haciendo de ironía. Tanto Nico Riley como Doku intercambiaban, pero ya habíamos visto en estas ocasiones cómo eso lo podían hacer, pero esta vez Doku tuvo mucha más libertad, tanto para jugar por dentro como para venirse a la otra banda y jugar ese juego relacional que comentaba, ¿no? Siempre se ha calificado como un equipo de juego posicional, de ahí que lo consiguiese con el base de Guardiola de 2008, 2011, toda esa etapa, y muchos entrenadores quisieran copiar la idea. Muchos entrenadores copiaron la idea sin tener los jugadores que tenía el Barça en esa época. Pero lo que sorprende esta vez es que le da esa libertad a Doku para jugar por dentro, siendo un extremo más puro, un extremo más puro que Doku, pocos hay en el fútbol profesional. Además de eso, junta a Cherki por dentro, y una vez ya tiene a Iraola, al equipo del Bournemouth, en esa zona intermedia, vemos como se abren muchas líneas de pase. Primero, porque el jugador que tiene balón, en este caso Nico González, tiene dos vías de pase, tanto por fuera, por dentro, y ahí el Manchester City consigue hilar el juego para después atacar hacia la portería rival, tanto encontrando a Phil Foden por dentro, o como encontrando a Doku por dentro, o a su vez una combinación de ambos, en el que primero encontrar a Phil y después Doku, cuando decide estar abierto, por esa libertad que le otorgaba Guardiola, atacar desde el extremo izquierdo. Pero todo esto viene antes porque Guardiola pudo librarse de esa primera presión inicial del Bournemouth. Es algo habitual, ¿no? Ya vemos al Bow, ¿no? Presionar, en un 4-4-2, donde Scott gana más altura, Tyler Adams, el otro centrocampista, pues es un poco el que recoge el barredor, ¿no? El que recoge todos los balones que pasan por detrás y decide si dar ese paso adelante agresivo o no. Y en los primeros minutos sí que tuvo dificultades, sobre todo muy en ese primer minuto, que le anula el gol a Krupi. Bueno, es algo característico, que Tyler Adams robe el balón y después el Bournemouth puede atacar directamente hasta que le anula el gol a Krupi por fuera de juego. Pero si vemos en esa primera posesión, en esa primera intentona de salir con el balón jugado, Nico González es el que inicia el juego. Tenemos a tanto Bernardo Silva como Phil Foden en la base, y eso hacía que Scott pudiese defender a ambos. El Bournemouth decide orientar hacia un lado y de ahí
pues tanto Tyler Adams como los centrales pueden recoger ese balón y de ahí el Bournemouth recuperarlo, ¿no? Lo mismo, vemos como el Bournemouth orienta hacia un lado y una vez orientado ya se reducen muchos espacios, tienes que ser muy preciso y además con la presión de Diakité, del central, hacen como una encerrona en un lado de la banda al equipo de Guardiola. ¿Qué es lo que pasa posteriormente? Y también profundizaremos en la segunda parte. Posteriormente vemos como O'Reilly, lateral izquierdo, gana altura. De ahí ese posicionamiento lo coge Phil Foden, como actúa como, no va a ser falso lateral, pero ocupa lo que en teoría sería la posición de un lateral. Obviamente Phil Foden tiene la capacidad como para jugar en la base, como para jugar más arriba. Es lo que está intentando también Xabi Alonso con Arda Güler, lo que vemos viendo excepcionalmente a Pedri, también a Odegaard en el Arsenal, como ese jugador trecuartista, ese jugador que tiene mucha calidad, pues va un poco a poco conociendo o reconociendo mejor el juego, lo que hizo Xavi Hernández también, para al final darle soluciones a su equipo en la base y de ahí sacar la presión. Después vemos un juego en largo sobre Haaland y un rechace cogido por los jugadores en esos jugadores como Xherdan Shaqiri para atacar en dirección a la portería rival. ¿Por qué el equipo de Guardiola es capaz entonces de ganar esas segundas acciones? Ya hemos comentado que Scott era el primero que el centrocampista más adelantado y Tyler Adams era el centrocampista más retrasado. Pero hay momentos en el que el Bournemouth decide presionar arriba siendo agresivo en esa presión. Ya lo hizo en la temporada pasada, en mayo, dividió al Bournemouth en dos y optó por jugar en largo. Vemos aquí en la imagen como hasta 3 jugadores están Nico González, Cherki y Haaland por detrás de esos 2 centrocampistas que serían Tyler Adams y Alex Scott. Fácilmente aquí el City tiene jugadores de gran calidad como para poner ese balón preciso por arriba, ¿no? Como serían Bernardo Silva o Phil Foden. De ahí pones otra vez a tus jugadores a jugar de cara. Eso es lo que consiguió Guardiola de dividir al equipo del Bournemouth en dos. Si vemos partidos apuntados frente al Fulham, un equipo mucho más directo, es lo que intentan o pueden intentar frente a los equipos de Iraola, de dividir al equipo en dos y ganar esas segundas jugadas. El City lo hizo, además de proponer tener muchos más jugadores por dentro de lo habitual. ¿Por qué? Por ese juego relacional que comentamos de meter a Doku por dentro, de meter a Cherki por dentro, que fue una de las claves que tuvo el City para encontrar a un lanzador para Haaland ideal. Fueron 2 asistencias de Cherki para lanzar a Haaland, que claro, esto también es lo que te hace tener al jugador noruego. En el momento que le das un pequeño fallo, los centrales cometen un pequeño fallo de descoordinación, no te da tiempo a recuperar, también tienes más miedo a ser agresivo, el equipo se divide aún más, sobre todo si se divide en esa zona agresiva de los 6 jugadores, los extremos, los 2 atacantes, el media punta y el delantero, y los centrocampistas que van a por el rival, y en cambio esa última línea da un paso atrás y se crea ese espacio intermedio que el City pudo aprovechar. En la segunda parte vimos cómo los laterales ganaban aún mayores distancias hacia adelante. Eso aumentaba el recorrido que tenían que hacer los 2 jugadores en la presión del 4-4 del Bournemouth. Los centrales estaban mucho más en amplitud y eso hacía que el City hiciese que el Bournemouth recorriese distancias más largas y de ahí que no llegasen a cubrir la salida del todo. Además hay un detalle en el que Iraola creo que tampoco se esperaba, sobre todo tú cuando ves el 11 inicial y ves a Doku como extremo izquierdo. Además, con todo lo que estaba haciendo Guardiola en los partidos anteriores, te esperases que Doku sería el extremo fijador, que tanto Savinho como él lo estaban haciendo en los anteriores partidos, pero no fue así. Y en la segunda parte vemos como Jiménez, el lateral derecho del Bournemouth, sigue hasta donde sea a Doku. Eso pues facilita todavía más que el O'Reilly tuviese toda esa ventaja para atacar en situaciones como hemos dicho antes, de cara a portería rival. En el último gol ya vemos
de ese juego relacional, sobre todo cuando tienes a un jugador como Cherki. Ya lo explicó Guardiola cuando lo ficharon, de que era un jugador especial, un jugador que podía tener esa libertad y todavía tenía que entender el juego a su manera, pero bueno, hemos visto que hemos dicho son 2 asistencias para Haaland y una preasistencia. Al final es Phil Foden, ¿no? El que le permite esa asistencia para O'Reilly, pero es de ese juego relacional en el que el City acumula muchos más jugadores que el Bournemouth, en el que pueden combinar y de ahí, de unos pases diagonales, encontrar a Phil Foden. Y Phil Foden, obviamente, esto ya porque su lectura cada vez está mejorando mucho más, y sabía que al otro lado iba a tener jugadores liberados, sobre todo si Raúl Jiménez era el que seguía a Doku hasta esas distancias. Nada más, la verdad que a mí me sorprendió Guardiola, no sé a vosotros qué es lo que pensáis. Creo que a Iraola en una parte también, hasta que acabó ajustando, pero luego una vez las distancias fueron demasiado largas, eso dificulta que los jugadores de primera línea lleguen. También tienes ese recuerdo del primer tiempo en el que no quería que dividiesen al Bournemouth. Se ven jugadores como Tyler Adams que quizás son más dubitativos en ir a esa presión inicial, porque tienes el miedo a sufrir lo que sufrió en la primera parte el Bournemouth, de esos balones en largos, esos jugadores por detrás de esa línea de centrocampistas. No sé qué pensáis, si visteis el partido o no. Y nada, con lo que sea, apoyar el vídeo, dejar vuestro me gusta. Ya no sé cómo se llama, si me gusta o hype, ya no sé lo que hay que decir. Pero bueno, sin más, os leo en comentarios y hasta el siguiente vídeo.